Antes de ser rey de Macedonia, Filipo II pasó algún tiempo como rehén en Tebas, la cual, junto con Atenas, era la poli más poderosa de principios del siglo IV a.C. En este periodo de su vida, coincidió con el gran Epaminondas, el cual es considerado a día de hoy uno de los mayores estrategas de todos los tiempos. Estos fueron posiblemente los años más formativos y cruciales de la educación de Filipo, pues a su regreso a Macedonia, su hermano el rey Pérdicas pronto lo encontró listo para recibir órdenes. Poco tiempo después, en el año 359 antes de nuestra era, el rey Pérdicas murió en una guerra contra los ilirios y Filipo subió al trono de forma inesperada. En aquel periodo, Macedonia se encontraba completamente asediada, pues la guerra contra los ilirios se enquistó y ahora eran ellos quienes tomaron la iniciativa. Por otro lado, los peonios, al norte, también hacían constantemente incursiones en territorio macedonio, sin olvidar, por supuesto, a los tracios. Esta fue la situación que se encontró Filipo al tomar el trono, pero en lugar de derrumbarse, sacó a relucir su ingenio, tanto militar como diplomático, haciendo una serie de reformas en la infantería macedónica que cambiarían el curso de la historia. La infantería y la caballería, que eran la principal fuente de fuerza del ejército, duplicaron su tamaño, y además, la instrucción de los soldados aumentó considerablemente. Por otra parte, los soldados macedonios, bajo el mando de Filipo, tenían ahora la posibilidad de profesionalizarse, de ascender de rango y de obtener un salario. Pero sin lugar a dudas, su mayor creación fue la Falange Macedonia, una formación de infantería que consistía en soldados armados con una sarisa, una lanza que medía de 4 a 6 metros. Tan solo un año después de tomar el trono, Filipo II invadió Peonia. Y tras esto, derrotó a los ilirios, bajo el mando de Pleurato, de una forma aplastante, en una batalla donde el rey macedonio ya dejó ver que era un maestro de la táctica. Al año siguiente, su matrimonio con Olimpia, que era una princesa epirota y futura madre de Alejandro Magno, ayudó a estabilizar su frontera occidental, por lo que, una vez con todos sus enemigos del norte y oeste bajo control, Filipo se aventuró ahora a enemistarse con Atenas, la cual controlaba Anfípolis. Este enclave era muy importante, pues era la clave estratégica que aseguraba la frontera oriental y daba acceso a Tracia. Tras asegurar Anfípolis, Filipo tomó el oeste tracio, y con él el monte Pangeo, el cual poseía unas minas de plata y oro muy importantes. Al poco tiempo, logró finalmente subyugar al rey odrisio, Cersobleptes, como un vasallo tributario, conquistando gran parte de Tracia en el proceso y fundando allí nuevos enclaves como Filipópolis. Todas estas acciones provocaron una coalición de sus vecinos a la que se unió Atenas. Esto llevó a la llamada Guerra por Anfípolis, y tras 10 años de conflicto, Filipo demostró que era perfectamente capaz de vencer a los atenienses, incluso contando estos con aliados. Además de conquistar definitivamente la poli de Anfípolis, Filipo también conquistó la Tracia oriental, extendiendo las fronteras de Macedonia hasta el Mar Negro. Tras esto, marchó rápidamente hacia el sur y se encontró a una Tesalia enfrentada contra sí misma, lo que le permitió tomarla con facilidad y avanzar hacia el corazón de la Hélade. En este punto, Atenas se vio obligada a ocupar el paso de las Termópilas a fin de evitar el avance macedonio. Viendo la situación, Filipo prefirió evitar el choque de fuerzas, al menos por el momento, por lo que se dedicó a integrar a las polis conquistadas, formando la llamada Liga de Tesalia. Esto llevó a una paz incómoda entre Atenas y Macedonia. En aquel momento, varias polis griegas
se encontraban en una guerra sagrada por liberar a Delfos, la cual se encontraba ocupada por los fóceos. Por lo que Filipo decidió intervenir y poner fin a ese conflicto que duraba ya casi una década. Tras ser admitido como miembro de la anfictionía de Delfos, decidió prolongar su campaña y continuar avanzando en Grecia. Y debido a esa expansión tan agresiva, Filipo se ganó algunos enemigos, pero ninguno fue tan resonado como Demóstenes el ateniense, un orador que veía al rey macedonio como un obstáculo y una amenaza para la grandeza de Atenas. Son conocidas las Filípicas, unos discursos de Demóstenes contra Filipo y su persona. Ya en el año 340 a.C., Atenas volvía a declarar la guerra, por lo que Filipo se dirigió rápidamente hacia el sur, esperando que los tebanos le dejaran pasar al Ática. Pero los tebanos, seducidos por las palabras de Demóstenes, se aliaron con los atenienses y algunas otras polis para formar una coalición antimacedónica. Esto dio lugar a la mítica batalla de Queronea, donde Filipo junto con su hijo, el príncipe Alejandro, acabó de un estacazo con la coalición de polis. Filipo dirigió una fuerza de aproximadamente 30.000 soldados de infantería y 2.000 jinetes, mientras que la alianza de polis contaba con unos 35.000 hoplitas. Filipo colocó a su hijo y heredero, Alejandro, en el ala izquierda, justo enfrente de los tebanos y su fuerza de élite, el batallón sagrado, mientras que la falange macedonia ocupaba el centro frente a la infantería aliada. Filipo, por su parte, tomó posiciones a la derecha, frente a los atenienses. Al dar comienzo a la batalla, Filipo sacó de su posición a la inexperta milicia ateniense con una fingida retirada. Mientras los atenienses buscaban aprovechar su aparente ventaja, las tropas en el centro aliado se movieron hacia la izquierda en un intento por preservar la línea. Pero eso abrió una brecha entre el centro aliado y los tebanos, y el joven Alejandro, a la cabeza de la caballería de compañeros, cargó contra ellos. Los tebanos y demás aliados fueron tomados por la retaguardia, mientras que las falanges macedonias aniquilaron a los atenienses. Tras esta gran victoria, Grecia, por primera vez en su historia, quedó unificada bajo una sola potencia. Además, Filipo dio un trato muy especial a los vencidos, pues en lugar de subyugarlos y ocupar sus territorios, liberó a los prisioneros de guerra e instaló guarniciones macedonias en la Cadmea, la Acrópolis de Tebas. Mientras que la derrotada Atenas también recuperó a sus prisioneros y una guardia de honor macedonia escoltó a los caídos atenienses hasta la ciudad, donde Demóstenes dio un emotivo discurso fúnebre. Filipo sabía que, si algún día Grecia quería conquistar Persia, tenía que mantener el mar Egeo como un mar helénico, y esto solo sería posible haciendo uso de la gran armada ateniense. Tenía, de hecho, la intención de involucrar a todos los griegos en la inminente guerra contra los persas, y de hecho, el mismo Filipo organizó a los griegos para mantener la paz entre ellos y para mantenerse unidos. Y es por esto que creó la llamada Liga de Corinto, una unión diseñada para lograr la koiné Irene, la paz común. Filipo instó a todos los estados de Grecia, excepto Esparta, a jurar acatarla y a reconocerle como hegemón de Grecia, es decir, líder absoluto. Unos años más tarde, Filipo murió a manos de un asesino, lo que permitió a su hijo Alejandro tomar el trono de una Macedonia hegemónica y lista para cruzar el Bósforo.